Archivos de la Policía Política del PRI revelan su tradición del espionaje. Contralínea. Pluma Nancy Flores. Primera parte. En las celdas del Palacio de Lecumberri ya no hay presos políticos. Lo que hay son archivos históricos en los cuales se narran los pasajes más oscuros de un régimen opresivo encabezado por el Partido Revolucionario Institucional. Los expedientes bajo custodia del Archivo General de la Nación, AGN, revelan represión, antidemocracia, censura y una larga tradición de espionaje que se extendió hasta el periodo del panismo en el poder y se recrudeció con el regreso del PRI a la presidencia, de la mano de Enrique Peña Nieto. Generalmente basado en el falso supuesto de enfrentar riesgos a la seguridad nacional, el espionaje político, incluida la vigilancia contra la prensa, representa una grave violación a derechos humanos y es una práctica antidemocrática que impide el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. En el caso mexicano, este se profundizó con la evolución de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, el DGIPS, surgida después de la Revolución Mexicana, a la Dirección Federal de Seguridad, DFS, creada por el gobierno de Miguel Alemán Valdés en marzo de 1947, un año después de que el Partido de la Revolución Mexicana se transformó en el PRI. Desde su origen, la DFS tuvo por consigna acabar con las actividades sediciosas y subversivas. De acuerdo con el propio AGN, la Dirección Federal de la Seguridad se dedicó desde su creación a vigilar, controlar, detener y exterminar a grupos y movimientos disidentes, con acciones que atentaron no solo contra la privacidad de las comunicaciones, la libertad de reunión y la libre asociación, sino contra la vida de los supuestos enemigos del régimen. La larga lista de objetivos de la llamada policía política incluye a miembros del propio PRI, entre estos los expresidentes de la República, José López Portillo, Adolfo Ruiz Cortines, Miguel Alemán Valdés, Gustavo Díaz Ordaz, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, así como militantes aún activos como Roberto Madrazo Pintado y Manlio Fabio Beltrones, así como militantes de la izquierda política, entre los que destacan la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien fue objeto de vigilancia desde su niñez, y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, espiado desde sus inicios en la política. También los integrantes del Partido Acción Nacional fueron objeto del seguimiento. De estos sobresalen figuras como el expresidente Vicente Fox Quesada, el fundador Juan Manuel Gómez Morín o Manuel Jesús Cloutier del Rincón y sus hijos Manuel Jesús Rebeca y Tatiana Cloutier Carrillo, esta última militante de Morena. A esta lista se suman presidentes de otros países como el chileno Salvador Allende Goncens, escritores mexicanos y de otras nacionalidades, entre ellos el colombiano Gabriel García Márquez y el estadounidense Albert Maltz, artistas David Alfaro Siqueiros, Vicente Rojo, Rufino Tamayo, diplomáticos, incluido Gilberto Bosques, agentes extranjeros, entre los que destacan Philip Agui, miembro de la CIA que realizó labores de espionaje en México, Ecuador y Uruguay, y que escribió el libro Inside the Company, CIA Diary, y Michael Tony, un doble agente estadounidense que además de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia, también operó para la Dirección de Inteligencia Nacional, Policía Secreta, chilena, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Asimismo, la DFS mantuvo bajo vigilancia a grupos radicales de derecha como el Muro, el Yunque, el Frente Popular Anticomunista de México, a grupos guerrilleros, entre ellos la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, brazo armado del Partido de los Pobres, así como a su jefe, Lucio Cabañas Barrientos, lo mismo que a las fuerzas revolucionarias armadas del pueblo. Otros que permanecieron en la mira de la policía política fueron los narcotraficantes más relevantes de la época,
el líder del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, quien portaba identificación como agente de la propia DFS, Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul. Incluso fueron espiados militares de alto rango como los secretarios de la Defensa Nacional en el sexenio de José López Portillo, Félix Galván López y en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, Marcelino García Barragán. En esa lista de militares también aparecen Mario Arturo Acosta Chaparro, implicado en la Guerra Sucia, y Francisco Quirós Hermosillo, acusado de haberse aliado al narcotráfico. En los archivos que retratan la ignominia priista, hay pruebas del seguimiento que hicieron los agentes del Estado contra víctimas de la Guerra Sucia. Por ejemplo, están las fichas de vigilancia a los desaparecidos forzosamente Rosendo Radilla Pacheco y Jesús Piedra Ibarra, hijo de la ya fallecida Rosario Ibarra de Piedra. Los expedientes dan cuenta de las actividades de toda la familia, además de doña Rosario y su hijo. Fueron espiados su esposo Jesús Piedra Rosales y sus otros hijos, María del Rosario, actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Carlos y Claudia Isabel Piedra Ibarra. Otro sector que fue espiado de forma sistemática es el de los empresarios. Ese fue el caso de los hermanos Bernardo y Eugenio Garza Sada y del dueño de Kimberly Clark, Claudio X González Laporte. También los dueños de medios de comunicación, Emilio Azcárraga Milmo, Televisa, y Juan Francisco Ealey Ortiz, El Universal. Incluso intelectuales y comunicadores de derecha cuentan con expedientes de la DFS. Joaquín López Dóriga, Enrique Krause, Carlos Loret de Mola Medis, abuelo de Carlos Loret, del portal Latino News, Leo Zuckerman, Héctor Manuel Aguilar Camín. De estas labores de espionaje no quedaron fuera los periodistas Julio Scherer García, Manuel Becerra Costa, Miguel Ángel Granado Chapa, entre muchos otros fueron objeto de seguimiento, e incluso líderes religiosos como el sacerdote fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, posteriormente acusado de pederastía. Así, la Dirección Federal de Seguridad retrata de cuerpo entero lo que significó el PRI en el gobierno: represión con el periodo más oscuro conocido como Guerra Sucia, antidemocracia, censura y una larga tradición de espionaje que con el paso del tiempo evolucionó junto al ya extinto CISEN, Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Este periodo más reciente incluye el uso de plataformas de vigilancia masiva como Pegasus, cuyos escándalos abarcan tanto el gobierno del panista Felipe Calderón como el priista Enrique Peña Nieto. El expediente de la presidenta Sheinbaum. El Palacio Negro, como también se le conoce a Lecumberri por su historia penitenciaria, alberga expedientes ligados al espionaje que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde su niñez. El propio Archivo General de la Nación hace referencia a uno de ellos para ilustrar la forma correcta de cómo solicitar copias maestras y versiones públicas cuando se visita físicamente el recinto con fines de investigación. El documento ubicado en la caja 325, legajo 1 de las versiones públicas,